Como todos los miércoles seguimos nuestro estudio La vida de los reyes. Estamos estudiando la vida del rey David y hace 8 días quedamos en 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Y estudiamos aquel aspecto de David como un adorador. Y hoy vamos a ver otra parte de los versos. Yo quisiera, esta serie realmente la había pronosticado por ahí para 10 enseñanzas, pero dijimos todos los reyes y en David ya llevamos. Y hoy vamos solo a ver una parte de este verso. 1 Samuel 16, 18. La vez pasada vimos aquel aspecto de David como un adorador. Y hoy vamos a ver otra cosa que dijeron los ayudantes, los siervos de Saúl acerca de David. Y dice: entonces uno de los criados respondió diciendo, recuerden que Saúl era atormentado, necesitaban a alguien que tocara el arpa para que lo aliviara de su tormento. Entonces uno de los criados responde diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Esa es una característica, pero no solo eso. Y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra. Eso, confiando en el Señor, lo vamos a ver dentro de 8 días, porque la escena de Sansón es preciosa para hablar de ese aspecto. Pero hoy vamos a hablar apenas el final del pasaje 18, que dice: prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Esas son palabras que dice el siervo de Saúl, y más adelante mira lo que pasó cuando se lo trajeron. Mira las palabras que le envía a decir Saúl a Isaí en el 22, y dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Mira esas dos palabras. Primero, el siervo de Saúl dice que conoce a un muchacho y lo describe como un hombre de guerra, valiente, y que es prudente en sus palabras y que Dios está con él. Más adelante Saúl, después de tenerlo un tiempo, le manda a decir al papá de David, a Isaí: déjame a David, porque David ha hallado gracia delante de mis ojos. Mira la característica de un joven que ha de ser puesto como rey. Así como nosotros como creyentes hemos sido llamados algún día a sentarnos con Cristo en la gloria, así David desde joven fue llamado a ser rey. Ya había sido ungido por el profeta para ser rey. Pero cuando tú miras las escrituras, Dios venía trabajando en la vida de David hacía mucho tiempo. Y una de las cosas preciosas que Dios había formado en David, en el carácter de David, son estas cosas que vieron los siervos y que después vio Saúl. Entonces vamos a hablar de la prudencia de David como algo del carácter en el joven, porque hablar de prudencia en un joven es extraño, ¿no? Pero este era joven y era prudente en sus palabras. Mira que eso no solo lo vio el siervo de Saúl, sino que más adelante Saúl lo vio y halló gracia en Saúl también. Imagínate, Saúl era un loco, hermano. Se le saltaba, cogía el hacha y se la mandaba a David. Más adelante pasa eso. Lo volvió a ver y no lo reconocía. Era una persona que sufría el tormento de un demonio por causa de su pecado. No lo reconoció. Más adelante lo muestran. ¿Quién eres? Era un loco, pero aún David halló gracia delante del loco. La palabra dice que el Señor nos hace habitar aún con bien y nos da paz de nuestros enemigos. Qué palabras, ¿no? Entonces vamos a ver la vida de David en relación a esto, a la prudencia. Primero que todo, hay un pasaje ahí en Mateo 24, no lo vamos a leer, solo lo digo para que esto. Dice el Señor en el versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El Señor va a poner a sus siervos, así como Saúl puso a David. Pero mira las características de estos siervos: fieles y prudentes. Hay una parábola ahí en Mateo 24, 25, donde el Señor compara a sus siervos fieles como vírgenes prudentes.
El Señor habla bastante de esto. Entonces a veces hay detalles en las Escrituras que no es bueno pasarlos por encima, sino escudriñar, porque ahí está el Señor, ahí está la enseñanza, ahí está la vida, ahí están los tesoros. Cuando tú entras a una cueva, tú puedes ver la cueva y esto que habrá acá, pero comienzan a escudriñar y a golpear y comienzan a profundizar y se encuentran con esmeraldas, cosas preciosas. Así es la palabra, ¿no? La palabra no hay que pasarla por encima porque ella es preciosa. Pero para encontrar lo precioso del Señor por eso hay que pasar tiempo como este tiempo. Amén. Entonces, antes de mirar, vamos a ver la vida de un joven, otro joven que la Biblia habla mucho. La vida del joven Josué. Vamos a ver el ejemplo de Josué y vamos a ver el ejemplo de una mujer, Abisaí creo que se llama. Ambos fueron jóvenes, ambos fueron hermosos, ambos estos, pero algo que acompañó la vida de estos dos hombres, de este hombre y de esta mujer, fue su prudencia. Mira lo precioso, ¿cuántas personas habían en el tiempo de David que sabían tocar arpa, hermanos? Pero el Señor había puesto los ojos en David, y no solo el Señor. Porque cuando una persona lleva una vida de testimonio, eso aún las personas de afuera lo notan, ¿sí? Y la prudencia es una característica del carácter de Cristo en nosotros. Génesis capítulo 39, encontramos la vida de José. José pasó por, Señor, una cantidad de experiencias. Y cuando tú miras la experiencia de José así nomás, pareciera muy simple. Pero acompañándolo de las Escrituras, tú vas a encontrar que es una vida bastante preciosa. Génesis 39. Acuérdense que en el capítulo anterior Josué es vendido por sus hermanos. José es vendido por sus hermanos. Entonces, llevado, ahí desde el verso 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mira que nosotros quisiéramos ver prosperidad, nosotros quisiéramos ver bendición, y muchas veces quisiéramos estar en una posición cómoda, fácil, pero siempre que hay una persona que realmente ama y anda delante del Señor, no importa las circunstancias externas, siempre esa persona la va a acompañar la bendición del Señor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y se deleita de día y de noche. ¿Sí? Es como el árbol que en todas las épocas del año da fruto y su hoja no cae. No importa la condición externa, si una persona está ligada, vinculada al Señor, en cualquier circunstancia el Señor va a hacer que la vida del Señor la vida de él sea próspera, sea bendecida. El Señor le dijo un día a Josué, no a este José, sino a Josué, el que poseyó la tierra de Canaán. Le dijo, mira Josué, si tú te ocupas de mi ley, yo voy a bendecir todo lo que tú hagas. Todo lo que en el lugar que estés, lo que te propongas hacer, si tú estás delante conmigo, yo estoy contigo, yo te bendigo, yo te prospero. Y mira que esa prosperidad que el Señor le prometió a Josué, todos la veían. Así el mismo Saúl vio que Jehová estaba con David. ¿Sí? Ellos veían las características y ellos veían que lo que hacía David tenía la bendición. Es más, nosotros vemos la bendición del Señor cuando está alrededor de nuestra vida. Pasamos por pruebas, pasamos por luchas, no es fácil, es terrible como este José, pero a pesar de todo lo que estamos viviendo, muchas veces vemos ahí en la misma situación la bendición del Señor. Y dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo. Mira esa frase maravillosa, que Jehová estaba con él. El amo lo veía y dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mira que el Salmo dice que aún este árbol, sus hojas no caerán.
¿Qué es eso? A Dios no le interesan nuestras hojas, hermanos. Dios está interesado en que nosotros demos fruto. El fruto es la vida de Cristo expresada en nosotros. Pero el Señor sabe que no solo somos espirituales, no solo somos cristianos, sino que trabajamos, estudiamos, tenemos familias, tenemos necesidades, todo. Eso es que la hoja. Lo importante es lo de Cristo. Pero cuando tú estás en Cristo, la vida de Cristo de alguna manera llega a expresarse aún en los asuntos más naturales de tu vida. Mira que este egipcio veía a este muchacho y yo creo que lo comparaba con los otros esclavos. Oye, pero todo lo que hace Josué prospera. Digamos, si José fuera un vendedor, oiga, todos salen a vender y el único que vende es José. Oye, el más honrado es José. Todos cuando yo volteo la espalda eso comienzan a divagar, a descansar, a necedad. Pero este José es respetuoso, este José es honrado, este José no es tranza, este José es diferente. Mire, un pagano vio que la mano de Jehová estaba sobre él. Qué cosa maravillosa, ¿no? Miren la vida de Cristo, hermano. La vida de Cristo es como cuando Moisés iba a la montaña, que él bajaba y tenía que cubrirse su rostro porque la luz se veía. La vida cristiana es algo así. Cuando tú estás en Cristo, hermano, hay un brillo especial en tu vida. Y tienes que, mira, eran jóvenes, pero la gente que estaba alrededor dice, y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y mira, dice en el 4, así halló José gracia en sus ojos, los ojos de Potifar, y le servía. Y mira esta frase, hermano, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mira, es que a veces uno ve pasajes y uno no ve el asunto como tal. Imagínate que en el caso de David iba a ser puesto, aunque era un loco Saúl por su pecado y todo, David iba a ser puesto delante del rey. O sea, no iba a tocar en el conservatorio de Jerusalén, no iba a tocar, no, él iba a estar delante del rey. Este esclavo, a pesar de que era un esclavo, iba a estar, hermano, arriba, allá al lado de ¿quién? De Faraón. Pero mira lo curioso, hermanos. Dios siempre comienza en las pequeñas cosas, trabajando con nosotros. Primero nos ponen algo pequeño. Cuando la persona, y ahorita vamos a ver que no todas las personas tienen la bendición del Señor. No todas las personas tienen la bendición de Jehová. Hay cosas que caracterizan la persona a la cual el Señor bendice. Ahorita vamos a leer los pasajes. Solo quiero que miremos los pasajes como tal. Pero el propósito del Señor siempre ha sido compartir su autoridad con el hombre, compartir su gloria con el hombre. Pero el hombre debe tener ciertas características. Ahorita solo estamos viendo el pasaje, cómo la escritura realza la vida de José. Y dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. ¿Eso qué es, hermano? Cuando hay una persona fiel, prudente, a la cual el Señor está bendiciendo, siempre se le va a dar más. Más. Mira, imagínate, Potifar era altísimo en Egipto. ¿Cuántas cosas tuvo José? Era un esclavo, pero un esclavo que el Señor comenzó a levantar. Y una de las características que vamos a ver más adelante en José es la prudencia. Y dice, aconteció después, acabamos de leer el 6, y él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Imagínate cómo era este José de fiel que ya su jefe le entregó todo. Hágase cargo usted de todo. Preocúpese por traerme el desayuno, el almuerzo y la comida. Hágase usted cargo de todo.
Imagínate que te contraten en una empresa, y que te digan, no, hágase todo. Qué cosas, ¿no? No a todas las personas les hacen eso. Hay lugares donde manejan plata, que eso tienen que ponerle como 3 cámaras al cajero. Porque el hombre es así, tramposo, astuto, abusa de la confianza. Pero este José era un joven tremendo, ¿no? Y era joven, hermano. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira el carácter de este muchacho, hermano. Este muchacho tenía, y dice que más atrás dice que él era hermoso, de buen parecer y todo. Y a pesar de todo lo que él tenía, lo que lo caracterizaba era su carácter. Miren, hermanos, nosotros podemos tener talentos, podemos tener un ministerio, podemos tener cualidades, ser inteligentes, pero hay algo que el Señor busca en nosotros, carácter. Y ese carácter, una fase de ese carácter es la prudencia, la manera como nos conducimos y cómo nos relacionamos aún con el mundo, cómo enfrentamos la tentación. ¿Tú crees que este joven naturalmente no se sentía impulsado? ¿Sexualmente no se sentía tal vez atraído a esta mujer? Mira que un esclavo no tenía libertad para nada, hermano. Un esclavo no tenía libertad ni para tener esposa ni hijos. Si su jefe, si su amo no quería, lo limitaba al máximo. No tenía vida. Le hubiera podido decir, pues mire, yo ya estoy acá, ya me he engrandecido, pues... Pero imagínate, todo lo que el Señor tenía planeado para José se hubiera podido destruir, hermano, por una aventura. Él había sido llamado a ser rey, prácticamente iba a ser faraón mismo este muchacho. Esta aventura le hubiera destruido todo su camino, todo su llamado, todo su ministerio, todo lo que el Señor hubiera podido bendecirlo más adelante, él hubiera podido detener por causa de su pecado. ¿Sí? Tantas cosas que él hubiera podido arriesgar por un momento. Aquí es donde uno ve un ejemplo bien precioso, y siempre lo decimos los hermanos. Mira, la tentación siempre va a llegar, pero nunca nadie te puede obligar. Como decimos muchas veces, ni siquiera el diablo te puede obligar, hermano. La tentación, o tú le abres la puerta, o tú sales corriendo. Pero miren, hermanos, Dios va a poner en su corte real, en su reino, aquellos hombres que por amor a Él, y por amor, porque mira lo que decía este muchacho, decía, ¿cómo haré este grande mal contra Jehová? ¿Cómo pecaré contra Dios? Puede que su amo no se diera cuenta, pero Dios sí. Que los ojos de Jehová están contemplando toda la tierra. A veces la gente esconde su pecado, pero de Dios todo lo ve, todo lo prueba. Y esta era una manera en la que el Señor iba a probar a este joven, como a todos nosotros. Tarde o temprano el Señor nos prueba. ¿Cómo vamos a responder? Esto habla de carácter, hermano. Y dice, hablando ella José cada día. Qué situación, hermano. Porque cuando tú te encuentras una prueba y le haces el quite y te zafas, ahí sí. Pero cuando es cada día, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Esta es una de las áreas más difíciles en la vida de un hombre, el área emocional. Pero miren, hermanos, es una de las áreas más preciosas cuando tiene la bendición del Señor, pero también es una de las áreas que puede traer consecuencias terribles para una vida. Un hermano compara eso como el fuego es bueno. Si tú lo tienes en tu estufa, en una fogata, es bueno.
Pero si tú usas el mismo fuego fuera del ambiente controlado por Dios, el matrimonio, todo lo que es de Dios, se incendia tu casa, se incendia algo terrible. O sea, algo en la voluntad del Señor es bueno. A veces yo me acuerdo que yo cuando vi a mi esposa sin hablarle, sin pasar los meses sin yo decirle nada, yo por dentro sentía que eso era terrible, pero estaba controlado, nunca lo dejé ver. Y en ese es del Señor, y eso es dado por Dios, controlado. Si tú lo dejas salir del ambiente, de la palabra, de los límites que pone el Señor, se puede volver terrible, si acá era un pecado. ¿Sí? Ni siquiera no era algo normal, era pecado. Pues ahí vemos el carácter de José, ¿no? Un ejemplo. Y mira lo que pasó. Y dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, él le decía, José, y mira, José, y hacía así, José. Uy, este muchacho tenía un carácter, ¿verdad? Para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él, esto es lo que dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones. Hay cosas que tú no debes enfrentar, ¿verdad? Si tú te quedas ahí, perdiste. Hay situaciones a las que nosotros debemos huir, hermano. Huir, no es bueno, no es saludable, es mejor que nos digan locos. Pero hay situaciones que no se deben permitir. Conversaciones, cosas, porque nosotros no somos confiables. Esa es la palabra. Ya le dije a un hermano, me dijo, es que un muchacho incrédulo invitó a mi hija a salir. ¿Y la dejaste? Y me dijo, sí. El muchacho muy respetuoso, vino hasta la casa, pidió permiso. Le dije, hermano, tú no conoces la maldad que está en nuestra carne, en nuestra debilidad. Porque si el creyente no es confiable, el incrédulo menos. ¿Por qué? Porque el creyente tiene dos leyes. La ley de la carne, ¿sí? La ley del pecado y de la muerte, pero tiene la ley del espíritu de Dios. O sea, hay una guerra, hay algo está sucediendo. El incrédulo no. Entonces, esa su naturaleza lo va a traicionar. Así el muchacho no tenga malas intenciones. Un beso, una caricia, el fuego comienza a encenderse. Y dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y le habló diciendo, mira, armó el problema la mujer, ¿no? Mira más adelante lo que pasó. En el 19 sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. A veces yo he escuchado a varios intérpretes de las escrituras que no fue normal que él fuera a la cárcel, lo normal era que lo hubieran matado. Semejante pecado, había tratado de violar a su ama. En esa época mataban por menos, hermano. Y este amo le perdona la vida. Ahí hay algo extraño, ¿saben qué dice Proverbios? Que la respuesta apacible aplaca la ira. Yo creo que le dijo José a su amo, tú me conoces. Y seguramente el amo también conocía a su esposa. Tú me conoces. El Señor está de testigo, haz como quieras. Tal vez eso lo frenó. Lo mandó nomás a la cárcel porque a los esclavos los mataban por... ¿Qué cosa? No, pero mire lo que pasó ahí en la cárcel, hermano. En el 20. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero mira esta frase. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Mira,
en los ojos del jefe de la cárcel. Qué muchacho, hermano. Ahorita vamos a ver unos pasajes de la bendición y uno va a entender por qué el Señor le daba gracia a este muchacho. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Administrador general. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué frase, ¿no, hermanos? Mira, yo tengo unos versículos acá que hablan de la prosperidad del Señor. Mira lo que dice el Salmo 24, versos 4 y 5. El limpio de manos y puro de corazón. Mira qué es eso. O sea, sus manos eran inocentes. Él no había llegado ahí por nada de lo que había hecho. Y su corazón era puro, hermano. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jura con engaño, o sea, no habla por necedades. Mira, dice la palabra, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. O sea, todos podían hacer lo que quisieran con José, ¿sí? Pero algún día el Señor le iba a hacer justicia, porque él no deja al justo desamparado. Precioso, ¿no? Mira, dice el Salmo 119, 56, verso 56. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Sí, el Señor no bendice a una persona que abiertamente desobedece lo que Él ha dicho, ¿no? ¿Sí? Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan. Uno dice, no, es que era la bendición del Señor sobre José. Y el Señor nos puede bendecir. Nosotros tenemos un cristianismo que hoy es re fácil. Tú siembras, vas y das tus diezmos y el Señor te va a bendecir. No, hermano. El que siembra con diligencia se saciará de pan. O sea, la persona que en las cosas que el Señor le pone a hacer es diligente. No haciéndolo a los ojos de los hombres, sino como delante del Señor mismo, dice Pablo. Si tú eres diligente, el Señor va a prosperar tu trabajo. ¿Sí? Eso no es que, el Señor me bendice y llegas tarde al trabajo y eres perezoso y siempre que estás buscando la oportunidad para zafarte de la responsabilidad. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. O sea, no solo es diligente, sino que andan con aquellos que son trabajadores, esforzados. El hombre, esa frase me parece tremenda, el hombre de verdad, porque hoy no hay muchos hombres. Dice, uno siempre lee el proverbio, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay un proverbio que dice lo mismo del hombre. Hombre de Dios, ¿quién la hallará? Qué frase, ¿no? Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. O sea, cuando una persona es justa, prudente y anda correctamente delante del Señor, siempre el Señor lo irá bendiciendo. Así sea a través de sus luchas. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. O sea, el que comienza a transar, a hacer cosas ilícitas para enriquecerse, no va a quedar sin culpa. Mira lo que dice Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? O sea, acuérdese, y lo vio Potifar, y vio que la mano de Jehová estaba con él. ¿Qué estaba viendo Potifar? ¿Un milagro o un hombre diligente? ¿Qué estaba viendo Potifar, hermano? Delante de los reyes estará. ¿Sí ven eso? ¿Sí ven cómo todo? Claro, José iba a ser puesto allá. ¿Por qué? Porque lo que hacía era diligente. Eso habla de carácter. Eso habla de prudencia. No estará delante de los de baja condición. Qué proverbios, ¿no? Mira, nosotros somos llamados a ser reyes, pero cuán diligentes somos con nuestra vida cristiana. El que es diligente, el Señor siempre lo bendice. Como un día un joven me dijo, hermano, es que tengo un problema terrible con la oración. Le dije, sí.
A todos nos pasa. Pero entonces le pregunté, hermano, ¿cuántos libros de la oración te has leído? No, ninguno. Después con el tiempo me lo encontré. Le dije, hermano, mira, los sábados vamos a tener un estudio de la oración. ¿Quiere decir? No, es que no tengo tiempo. ¿Saben qué dice? El perezoso ve que hay que sembrar, pero dice, no, va a llover. Cuando venga el tiempo, la cosecha tendrá hambre y mendigará el pan. O sea, ¿sí me van a entender, hermanos? Diligencia. Esto era algo en José, precioso. Por eso la bendición de Jehová estaba sobre él. ¿Sí? Como la palabra complementa y dice... Entonces más adelante ahí en el capítulo 40 él interpreta los sueños, pero aquí aparece en el 41 la prudencia. Cuando el Señor le da los sueños al faraón que les mostraba la necesidad que iba a venir sobre Egipto, ahí en el versículo 32 traen a José, ¿sí? Todos conocemos la historia. Y el suceder, en el 41 verso 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Mira que este muchacho no solo era diligente en todo lo que hacía, sino que tenía de parte de Dios revelación y sabiduría. Es otra cosa que caracteriza a un hombre que el Señor lo está bendiciendo. El Señor le da gracia, le da entendimiento, le da luz, le da palabra. Cosas que los otros ni entienden ni saben. El Señor le da los sueños a José. Y dice: por tanto, provea ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelo, y aquella provisión en el depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Mira las palabras que dice este José. Mira, el sueño es la interpretación es esto. Faraón, usted necesita un hombre que haga esto. Y le puso todos los oficios que debe hacer este hombre. Que haga esto, que haga esto, que haga esto, que construya esto, que quinte de esta manera, que pida... Imagínate la gracia que tenía este muchacho, ¿no? Eso proviene de Dios. Sí, porque el hombre diligente no va a estar en los de bajo condición, sino delante de los reyes. Mira lo que dijo Faraón, hermanos. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y mira esta frase, ya no es Spotify: tú estarás sobre mi casa. Qué frase, ya no era un simple rico en Egipto, era Faraón. Qué frase, ¿no? Tú estarás sobre, ¿eso era qué? Todo un imperio, Egipto, bajo los pies de un joven hebreo menospreciado por sus hermanos, pero que era prudente. Son frases, ¿no? Estas son historias que, yo no sé, pero yo cada vez que leo estas historias me parece algo impresionante, ¿no? Y dijo: y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y una de las características de David era ¿qué? Prudente en sus palabras. Imagínate que todo lo que dijera José en sus palabras se iba a hacer. Si nuestras palabras son necias, si nuestras palabras son vanas, simples, prudencia, ¿no? Da autoridad. La prudencia da autoridad. Así el Señor le dice a sus siervos ahí en los profetas en el tiempo de Esdras y Nehemías, le dice, me parece que al sacerdote, le dice: si tú guardas mis mandamientos, yo te pondré sobre mi casa. Uy, Señor, ya no es un rey, ahora es la misma casa del Señor. Sigamos leyendo porque me parece precioso que ahorita el Señor hace una cosa con este joven tremenda. Más todavía, dice:
Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Eso lo habla el Señor a una de las iglesias, ¿no? Eso es autoridad, no solo el anillo, no solo la corona así bonita de oro, sino habla de autoridad en su reino. Y dice, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él. Doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paneah y le dio por mujer a Asenath. Mira, esto es precioso, hermano. Cuando hay un joven prudente que se guarda para el Señor le guarda una esposa que es bendición de él. ¿Sí? El Señor siempre recompensa la prudencia, siempre recompensa el temor, el amor al Señor. Mira lo curioso, él se hubiera podido andar con esta mujer y no solo con esa, él tal vez con otras más, pero él se guardó. Nunca una persona va a recibir la bendición del Señor si ella no se guarda para el Señor, porque eso también es prudencia. Miren, en estos días no, hace un tiempo conocimos una hermana queridísima, una compañera del trabajo de mi esposa. Es una mujer casi de 40 años, pero es una mujer trabajadora, profesional, es muy bonita físicamente. Y ella misma le contaba a mi esposa que el día que se encontrara con su esposo, lo primero que iba a hacer era pedirle perdón. Y le iba a decir: perdóname, porque por causa de mi necedad hemos dado muchas vueltas. Si yo hubiera sido prudente y me hubiera guardado para ti, ¿hace cuánto nos hubiera encontrado el Señor? Tiene 40 años y todavía no ha llegado su esposo. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la oportunidad fue necia e imprudente. Es más, uno no sabe si el Señor ya le traiga un esposo. ¿Por qué? Porque no se guardó. Y ella misma lo reconoce. Dice que le va a pedir perdón a su esposo, porque la demora fue por su necedad. Imagínate, hermanos. Pero cuando una persona se guarda, el Señor la bendice. ¿Por qué? Porque Él bendice la prudencia, la sabiduría, el temor. Qué cosas, ¿no? A veces uno da muchas vueltas en cosas que el Señor no quiere que uno dé vueltas. Esa es la bendición, está ahí a la puerta, y uno en su necedad cierra la puerta al Señor, y el Señor no puede bendecir, porque aún la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto, o sea, su bondad, lo que Él quiere. Este José es un ejemplo, ¿no? Ahí vamos a ver el ejemplo de una mujer que era prudente en su hablar, pero esa es más tremenda todavía, hermano. Sí, pero mira lo precioso de la vida de José, ¿no? Es un ejemplo para los jóvenes. El Señor puede hacer cosas preciosas. En estos días me preguntaba un hermano, me decía: ay, hermano, es que me gusta una hermana. Le dije: sí, ¿cómo la ves? Me dice: pero ¿sabes qué? No me gustan unas cosas de ella. Y le dije: ¿qué? Es que es como así, como gelatinosa con los hombres. Le dije: ¿sabes qué, hermano? No te juntes a una persona así. No te conviene. Una mujer así no te conviene. Busca una mujer seria. Si es ella, pide al Señor que le cambie el carácter. Porque así como es contigo, va a ser con otros. Hay que orar, hermano. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a guardar, el Señor te va a dar la mujer que Él quiere para ti. Pero mira el carácter, porque hoy en día hasta matrimonios cristianos, hermano, divorciados. Hasta matrimonios cristianos. Eso no es normal. Es la falta de carácter en personas. Vamos a ver el ejemplo de Abigail, hermano. Ahí en 2 de Samuel. ¿Dónde está? 2 de Samuel, capítulo 25. Y se levantó David, fue al desierto de Parán, y en Maán había un hombre que tenía su hacienda en Carmel,
el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Mira esta frase, hermano. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Mira como la Biblia a veces no dice cosas por decirlas, hermano. Cuando dice que ella era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, es que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero eso es precioso, mire, en Proverbios se describe a la mujer hermosa, pero sin entendimiento, como un puerco con un anillo de oro en la nariz. Así le dice el Señor. Así es la mujer hermosa, pero sin entendimiento. Pero esta mujer era hermosa, pero con prudencia, con carácter. Eso es la combinación perfecta, hermano. Que está buscando esposa, mire eso. El Señor es bueno y nos puede dar esas dos cosas, ¿no? Y dice, y oyó David en el desierto de Nabal, que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastos han estado con nosotros, no les tratamos mal, pastores, perdón, ni les faltó en nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. ¿Qué era eso? Los pastores de ellos apacentaban, los pastores de Nabal apacentaban en los sectores que eran peligrosos, hermano. Y David, como estaba huyendo de Saúl, en los lugares donde ellos estaban huyendo, los hombres de David pastoreaban a estos hombres. Entonces David protegía a estos hombres de peligros, de asaltadores, ¿sí? Entonces un día David dijo: mandemos a Nabal para que mande algo. Ya lo hemos tratado bien. Entonces que nos recompense conforme a lo que nos hemos tratado. Y miren Nabal, que respondió a los jóvenes enviados por David. Este no era prudente. Y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras, ¿sí? La respuesta blanda aplaca la ira, pero la ruda, la ruda, la tosca, enciende un fuego donde no lo hay. ¿Saben qué? Varón prudente, dice Santiago, el que retiene su boca. Porque la boca es como un fuego, dice, que salta del infierno y consume todo lo que sea. Tú no sabes cuántos problemas puedes ocasionar con tus palabras. Terribles divisiones de iglesia, hermano, por palabras. Porque a veces no hay prudencia en nosotros. Este Nabal era un imprudente, hermano. ¿Saben qué? Se sentenció él solo. Porque el David, que era manso, que no mataba a una paloma, se llenó de ira con este hombre. Mira lo que pasó. Y dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, ¿sí? Protección, que vimos en Armenia, cerca del muro. Y dice:
de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve qué has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Esto es todo lo contrario a José, a todo lo contrario, un hombre prudente. Nabal era un hombre torpe, era un tosco, que no nadie le podía hablar porque contestaba, era imprudente, era que no se retenía. Y eso trajo el juicio sobre su casa, eso iba a traer la muerte sobre su casa. Y mira que el siervo no va a hablar con Nabal, sino va a hablar con su esposa. Qué cosa interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque con él nadie podía hablar, pero la mujer era inteligente. Inteligente, mira lo que hace una mujer inteligente. Y dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos, y lo cargó todo en asnos. Mira la diligencia de esta mujer. Ella apenas veo que se enteró del asunto, porque David le había pedido algo, cogió y se llenó y armó un mercadazo para David. Prudente, hermanos, ¿sí? Diligencia. Esto es lo que vamos a ver, bueno, si el Señor lo permite, los sábados, en esa bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Los que aplacan la ira, los que no dejan que las cosas se agranden más de lo que deben ser. Y dice: y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Por qué no le dijo nada? Porque este era un animal, no entendía nada. Le hubiera dicho, se hubiera metido un problema con él. No sabía lo que se le venía encima, entonces se quedó callado, porque a veces prudencia es cerrar la boca, ¿sí? A veces cuando uno cuenta algo, agranda el asunto. Es mejor callar. Yo me acuerdo una época que yo no sé por qué, pero a veces yo decía algo y se armaba un problemón hace años. Y yo le decía: Señor, pero solo dije una palabra, Señor. Problemón. Y el Señor me dijo: mira, es que de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. Apréndete a quedar callado, si no yo nunca voy a poder usarte puramente. Decía unas cositas, hermano, y ¡prá! Señor, pero cualquier me cuesta. Y era la disciplina del Señor, enseñándome a frenar la boca. Eso uno debe aprender a comer lo que el Señor le trae solito. Porque cuando uno a veces comparte las cosas, involucra, afecta, ¿sí? Uno debe aprender a soportar lo que el Señor le trae a uno. Es el camino de la cruz, pero también es el camino de la prudencia. Y dice, y 19. Y nada declaró a su marido Nabal, y montando su asno, descendió por una parte secreta del monte. Mira esta mujer, o sea, donde ella se vaya por otro lugar, se da cuenta a su esposo. Ella fue astuta. Y he aquí, y sus hombres venían frente. He aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Imagina 400 hombres. Pero esta era mujer bonita, ¿eh? Una mujer bonita para 400 hombres armados, dispuestos a pelear. Ellos nos derribó. Y David había dicho, mira lo que había dicho David, hermano: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. O sea, lo había protegido, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo
no he de dejar con vida ni a un varón. Mira lo que puede ocasionar unas palabras maldichas, hermano. O sea, no es exagerando, mira un periódico que entró a la tienda y miró a uno y le dijo y el otro lo mató por palabras, hermano. ¿Sí? ¿Ustedes no han visto cosas así? Dicen cosas necias y se arma un problema. Y dice, y cuando estamos en el 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies, como aquella mujer que vino a los pies del Señor, hermano. ¿Saben qué venía esta mujer? A rogar misericordia. Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre es así. Él se llama Nabal, creo que es insensatez, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengar por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Qué frases, ¿no? Esta mujer, hermano. Cualquiera convence. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué palabras, hermano. Esta era la mujer prudente. ¿Saben qué, hermano? Esta mujer, Nabal no merecía una mujer como estas. Esta mujer debería casarse con un rey. Y así fue. Ustedes no conocen la historia, se van a sorprender lo que pasa ahorita. El Señor hace unas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Él da algo, hermano, y las personas son fieles al Señor, son prudentes, se guardan, son de estos, tarde o temprano el Señor hace un arreglo y la saca adelante. Vean que el Señor va a quitar a Nabal, no por mano de David. Vean, lo terminamos de decir. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. ¡Uy, qué palabra! Yo digo eso en mi matrimonio. Bendito sea el Señor que te envió. Qué privilegio, ¿no? Que el Señor nos haya regalado esposa, hermano. Eso es de parte del Señor. Y eso es la bendición del Señor. Ahorita lo vamos a leer porque ¿saben qué dice las Escrituras? Bueno, mujer idónea, ¿quién la hallará? ¿Ah? Es dificilísimo, hermano, en medio de imagen de este mundo terrible. Es una bendición de parte del Señor. Pero mire, esta mujer llegó y con sus palabras mostró el carácter que había en ella. Y dice, y bendito sea tu razonamiento. Y palabras, hermano. Porque a veces uno como hombre en una mujer que se fija solo el físico. Pero yo me acuerdo que yo en el mundo, bueno, en el mundo era mujeriego y de todo eso, pero yo tenía un problema. Yo no podía establecer casi conversación con las mujeres.
Decía, "Ay, qué fastidio, no puedo hablar uno más de 20 minutos con esta persona, se aburre uno". Yo decía, uy, Señor, a mí me pasaba eso. No podía, eran bonitas y todo, y yo decía, ay, Señor, pero cuando conocí a mi esposa, podíamos hablar 6, 7 horas. Y era una conversación fluida así todo. Eso es precioso, hermano. Ahí tú ves el arreglo del Señor, ¿no? En esas cosas, que eso es precioso. Y dice, estamos en el 32. En el 33. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Mira lo que detuvo esta mujer. No solo el juicio sobre su casa, sino que David se hubiera manchado sus manos de sangre, ¿no? Dice que Proverbios habla de la mujer alborotadora. ¿Sí? Esta aplaca la ira, pero hay mujeres que la encienden. ¿Sí? La mujer la rencillosa, la que ella misma ocasiona peleas, ¿no? Qué contrariedad. Y dice, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro. Mira, diligencia en esta mujer. De aquí a mañana no hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y he tenido respeto. Eso hoy las mujeres, o bueno, en el mundo se ha perdido. Ya los hombres no respetan a las mujeres. Pero esta mujer, aunque era hermosa, su manera de hablar, su manera de comportarse, ¿qué? Puso respeto delante de uno que iba a ser, ¿qué? Rey. Yo a veces les digo, le digo a la hermana, hágase respetar. Si se le va a acercar más de lo que debe, hágase respetar. Porque miren, hermanos, un vaso honroso es un vaso que no lo toca cualquiera. ¿Sí? Un vaso común cualquiera lo coge pero cuando tú sabes que eres hija del Señor, que eres hijo del Señor, tú te guardas. Háganse respetar. ¿Sí? Que hoy en día es, bueno, Señor, nos guarde. Debemos ser diferentes, que la luz de Cristo alumbre. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mira la prudencia de esta mujer. Usted le hubiera podido llegar a decir cuando estaba borracho, pero ese borracho y como en su carácter, quién sabe qué hubiera hecho. Pero esta mujer, a veces la mujer tiene que aprender eso, a veces tiene que saber cuándo le dice al esposo o cuándo no le dice, cuándo se calla o cuándo no se calla, cuándo la situación se puede decir. Miren, hermanos, tú puedes decir las mismas palabras, pero si tú dices las mismas palabras en el momento del conflicto, puede explotar el asunto. Pero las puedes decir al otro día cuando ya todo está en paz y será algo edificante. A veces es la situación, eso también es prudencia. Tú puedes destapar la olla express si ella está fría, la tapa de la olla express si ella está fría. Si lo hace en el momento que ella está caliente, se explota. Prudencia. Prudencia. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él. Ya se le quitó la alegría del vino. Mire, David venía a matarte con 400 hombres con unas espadas así de largas. Yo creo que él quedó pálido, hermano. David, acuérdense que ya en esta época se sabía que David había matado a un gigantón. Había matado a 300 filisteos solos. Cada vez que David salía eso, mataba a todo el que se le atravesaba. Imagínate qué pensó este hombre, hermano.
Es como si le dijera a una persona hace años, te está buscando Pablo Escobar. ¡Wow! Señor, qué peligro, Pablo Escobar. Imagínate, eso, este hombre quedó pálido. Dijo, y dice, y se quedó como una piedra, no sabía qué hacer, hermano. Y después, mira lo que pasó. Y 10 días después, el Señor no permitió que David lo hiciera, pero el Señor sí lo hizo. Porque David se venga de nuestros enemigos. El Señor se venga de nuestros enemigos. Jehová hirió a Nabal y murió. Historia, pero mira lo más tremendo de la historia. Entonces David se enteró. Y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová. Mira, se puso contento y todo David. Que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal camino a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después, eso también por eso bendijo David, envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¡Qué historia, hermanos! Señor, es como si el Señor hubiera permitido toda esta situación para que David conociera a una mujer prudente. ¿Por qué? Porque la persona diligente no va a estar en una condición baja. Esta mujer tenía las características de una reina. Preciosa esta historia, ¿no? Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella dijo: aleluya. Y ella se levantó y inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva. Mire la diligencia de Abigail. ¿Qué será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor? Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Miren esto, hermanos. El Señor bendijo a esta mujer y le dio un buen esposo, porque el que tenía era un terrible, ¿no? Terminamos con unos pasajes en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice Tito 2, del 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Imagínate que un anciano, como en los tiempos antiguos, era una persona que el Señor ponía en la iglesia a gobernar, porque en la iglesia hay un gobierno espiritual, pero lo hay. Y esa persona debe gobernar a los hermanos, enseñar a los hermanos, dirigir a los hermanos, presidir, guardar a los hermanos. Imagínate una persona imprudente. ¿Sí? El Señor tiene que darnos la medida para que nuestra mano no vaya más, ni quede corta. Que sea justa y que sea clara, que sea verdadera. A veces nosotros decimos: mira, un cirujano tiene en sus manos un bisturí con el cual abre, con el cual trabaja. Ese bisturí es una bendición. Así en nosotros la palabra del Señor es una bendición, hermano. Pero ese bisturí que puede usarlo para entrar y bueno, tratar lo que él tiene que tratar en el cuerpo de una persona, con ese mismo bisturí, si él no es delicado, puede matar a la persona. Así es la palabra del Señor, ¿no? La palabra del Señor edifica, pero si no es dada de una manera prudente, puede hacer un daño terrible. ¿Sí? Yo me acuerdo un día el Señor me había puesto una carga por hablar con una persona y un día la trajo a reunión. Era una persona que no busca al Señor, pero cuando están mal, siempre que ore uno por ella. Y ya el Señor me ha dicho que ni orara por ella, pero que le hablara unas cosas. Y vino esa persona y pidió oración. Y el Señor me acordó. Y ya iban a orar por ella. Y hermanos, tenía que decírselo porque el Señor ya me lo había dicho varias veces.
Sí, vamos a orar, pero con toda la prudencia y la delicadeza, diciéndole la verdad lo que el Señor. O sea, no hay que callar, pero con qué espíritu decimos las cosas, en qué situaciones. ¿Sí? Son cosas que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Prudencia. Una vez también estábamos en un lugar con unos hermanos, llegamos de visita, en un paseo. Los hermanos nos recibieron muy queridos y el primer día ellos tenían una reunión de oración. No íbamos a predicar porque a nosotros nadie nos conoce, pero éramos hermanos. Y llegamos a la reunión de oración y comenzamos a orar, hermano, y yo sentí como si el Señor comenzara a darme palabra, pero de esos momentos extraños que tú sientes que por dentro te quema la palabra y que tienes que decirle, pero era algo como, varias veces uno ha sentido eso, pero en ese momento yo estaba que me hablaba, pero era una reunión de oración. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si realmente tú quieres que hable, no quiero hacerlo en mi imprudencia, ni en mi pasión, ni en mi nada, yo me voy a quedar callado. Pasó toda la reunión de oración, pero yo estaba así. Se acabó la reunión de oración y me salí. Y se salió el hermano, unos ancianos detrás mío. Oye, hermano, mañana tenemos una reunión, ¿será que tú no quieres compartir la palabra? Yo lo hubiera podido hacer por mis fuerzas, hermano. Pero una cosa es hacer las cosas por nuestras fuerzas y otra cosa es ver la mano del Señor que arregla las situaciones. Yo le decía hoy al Señor, nosotros cada rato hacemos Ismaeles. ¿Saben qué es un Ismael? Ismael fue el hijo de Abraham hecho por la fuerza de Abraham. Arreglamos la situación, todo ¿para qué? Para que lo que Dios ha prometido se dé, pero a mi manera. Y eso no tiene la bendición del Señor. Prudencia. Más adelante dice, bueno, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mira la responsabilidad de las ancianas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Mira, hay que enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos aunque no los tengan. ¿Sí? Hacerle fieles aunque no lo tengan. Para que cuando el Señor se lo pueda traer bien y bendecido su hogar y todo. Y a sus hijos a ser prudentes. Ay, a veces nosotros necesitamos decirle a las hermanas, oye hermana, ten cuidado. Las hermanas mayores, las casadas deben decirle a las jóvenes, oye hermana, eso no es de una hermana cristiana. Ten cuidado, sé prudente, guárdate de esto, no participes de esto. Eres muy joven y la juventud es vanidad. Ten cuidado de esto. A veces a los jóvenes naturalmente no les gusta que les digan eso. Pero es la responsabilidad de ancianas y de ancianos, de padres y madres. Guardar a los jóvenes. De una manera es exhortándolos en amor. ¿Sí? Y dice, a ser prudentes, castas. Esa palabra casta viene de castidad. O sea, de guardarse. De guardarse. Es bueno que te guardes. Cuidadosas de su casa, o sea, mujeres que son diligentes aún en las cosas del hogar. Eso es bueno. Uno debe enseñar a sus hijas, a sus hijos y a sus hijas, acá habla de las hijas principalmente, a ser idóneas en las cosas de la casa, que sepan hacer todo, ¿no? Es una bendición. A veces los papás tienen hijos que, Dios mío, parecen bacterias y tienden la cama. Necesita enseñar a sus hijos a colaborar en su casa porque los hijos son una bendición. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son una ayuda para la casa. ¿Sí? Y eso es un trabajo desde chiquitos, entonces. Pero uno ve los frutos, hermano. Con el tiempo uno ve los frutos de esas cosas. Al comienzo es, tiende la cama. Ay, no sé, no puedo, no alcanzo. Ya después hasta se mete en la cocina y cocina, arregla. ¿No? Después se vuelven una ayuda para uno. Los hijos no deben ser una carga, ¿no? Sino una bendición de parte del Señor. Dice, cuidados de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Mira lo que dice la palabra. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
exhorta a sí mismo a los jóvenes, mira lo que le dice, especialmente a los jóvenes del Señor, a que sean prudentes. O sea, tengan cuidado, anden con cuidado, sean decorosos. Me acuerdo de dos jóvenes. Uno de esos es familiar y otro conocido. Ellos se criaron en un barrio de puros músicos andinos. Tocaban música andina. Y dos de ellos se convirtieron. Entonces ellos en su conversión, uno tiene un amor de Cristo para llevarle a todo el mundo. Ellos tomaron se reunieron y dijeron, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos con el grupo de música o qué hacemos? Entonces dijeron, no, vamos a ganar a los otros para Cristo. Entonces dijeron, vamos a seguir en el grupo, pero vamos a llevarlos a Cristo. Entonces, eso era un deseo noble, ¿sí? ¿Cierto? Pero miren, hermanos, a veces cuando no hay firmeza espiritual, cuando no hay un poco de madurez, puede ser peligroso. Entonces ellos siguieron en el grupo. Con el tiempo, ni ellos los trajeron a Cristo, pero los del mundo cogieron a uno. El otro al darse cuenta se apartó. Lo cogieron y se lo llevaron para el mundo. Como 6, 7 años en drogas, alcohol, un hogar destruido. ¿Por qué no fueron prudentes? Hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Porque un joven puede causarse a sí mismo mucho daño. ¿Sí? Ellos tenían el mejor deseo, pero como la vida cristiana no es de buenos deseos, sino el Señor dice, no te unirás, el yugo es igual con el incrédulo, porque qué concordancia tiene Cristo con él. O sea, ¿sí? Era un grupo de música, pero no había sabiduría, no había. Entonces, después el Señor lo volvió a traer a sus caminos, ahora está caminando con el Señor, pero perdió varios, como 6, 7 años de su vida, casi su hogar, su familia, sus hijos crecieron sin papá. Qué cosas, ¿no? Dice, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces el Señor haga su obra en nosotros. Y como dice el Salmo 90, creo, dice, Señor, decía Moisés, haz ver tu obra en tus siervos. Hay una obra que el Señor está haciendo externa, pero hay una obra que el Señor está haciendo en nosotros, formando su carácter. El Señor haga ver su obra en nosotros, para que algún día Él nos pueda llamar a su corte y digan, uy, allí hay un muchacho valiente, esforzado y prudente en sus palabras. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por hablarnos, Señor. Es precioso saber que tú siempre tienes algo para hablarnos, siempre tienes algo para enseñarnos, siempre tienes algo para mostrarnos, siempre tienes algo para corregirnos, para exhortarnos. Somos jóvenes, Señor, y como decía Salomón, tú sabes la carga de la obra que es grande, Señor, pero somos jóvenes, Señor. Enséñanos a ser prudentes, Señor. Enséñanos a ser decorosos, enséñanos a ser como este Josué o como esta Abigail, Señor, que tu gracia y tu bendición nos rodeaba, Señor, nos acompañaba todo el tiempo de su vida. Oramos para que tú nos guardes y nos hagas hombres y mujeres prudentes. Oramos por nuestros hermanos, por los jóvenes, para que tú los ayudes en su camino, Señor. A nosotros, que también somos jóvenes, Señor, haznos decorosos, prudentes, serios, Señor. Que tu resplandor y tu gracia acompañen nuestros rostros, Señor. Ayúdanos, nos encomendamos a ti, ponemos en tus manos a tu iglesia, Señor, para que tú edifiques tu casa, Señor, y en medio nuestro tú puedas levantar reyes y reinas, Señor, que se sienten a reinar
contigo, Señor, en tu trono, que cuando tú vuelvas, Señor, estén preparados, Señor, para reinar, Señor, contigo 1000 años, Señor. Ayúdanos, obra en nosotros, Señor. Es tu obra, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Fórmanos con tu carácter, con tu mano, con tu palabra, con nuestras pruebas, Señor. Fórmanos. No permitas que nosotros menospreciemos las circunstancias que tú permites, Señor. Enséñanos a aprender y a sobrellevar lo que tú estás permitiendo en nuestra vida. No dejes que nuestro ánimo desmaye, no dejes que nos escandalicemos, no dejes que nos apartemos, Señor. Arráiganos, Señor, y afírmanos en ti, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres la roca de nuestra salvación. Nuestra confianza eres tú, Señor. Oramos por tu iglesia en Ciudad Bolívar, oramos para que tú afirmes a tu candelero, oramos para que tú traigas a tus hijos, Señor, y para que tú derribes las puertas de Satanás, Señor. Todo lo que quiera hacer Satanás, Señor, para destruirnos, para desanimarnos, Señor, para apartarnos, Señor, avergüenza, Señor, al enemigo en lo que él mismo ha planeado en contra de nosotros, Señor. Muestra tu poder y tu gloria en nuestras vidas, en nuestras casas, Señor, y en tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Señor.